Hoy vamos a comprobar lo difícil que es hacer una cata a ciegas. Hace poco subimos un vídeo hablando de los diferentes tipos de cata e hicimos una cata vertical. En ese vídeo hablamos de un tipo de cata que también es muy famosa y genera algo de controversia: las catas a ciegas. Y eso hemos venido a hacer hoy. Una cata a ciegas es muy particular porque elimina todos los sesgos e ideas preconcebidas que pueda tener el catador. No tenemos ninguna información del vino que vamos a catar y eso pone a todos los sentidos en alerta. Es algo muy complicado porque cuando estudiamos vino, estudiamos variedades y zonas y más o menos tenemos una idea de qué aromas, qué estilos y qué sensaciones podemos encontrar cuando tenemos una uva determinada cultivada en un paisaje determinado. Aquí toda esta información se elimina y no solo la variedad o la zona, el precio, el tipo de etiqueta, el elaborador. De esta manera vamos a ciegas ante el vino. Todo esto no es casual y las catas a ciegas cogieron relevancia con un objetivo muy claro. Vamos a hablar del famosísimo Juicio de París. ¿Qué sucedió? Vamos a ponernos en contexto. Francia, París, 1976. En aquel momento los vinos franceses eran los mejores internacionalmente. Nadie les hacía ningún tipo de competencia. Con diferencia, eran los más conocidos, los más famosos y reputados. Algunos comerciales británicos, que no estaban muy convencidos y se mostraban algo escépticos sobre la supremacía francesa y de sus vinos, decidieron hacer una jugada un tanto controversial. Organizaron en París una quedada multitudinaria con los mejores sumilleres, enólogos y profesionales del vino para hacer una cata. Eso sí, la cata iba a ser a ciegas. Se comparaban principalmente Chardonnay y Cabernet Sauvignon de Francia entre ellos. Lo que los catadores no sabían es que se habían incluido muchísimos vinos de California, que por aquel entonces no era ni tan famosa ni sus vinos eran tan conocidos. Se usaron las mismas variedades, Chardonnay y Cabernet Sauvignon, pero de países muy distintos. Os podéis imaginar el resultado. Los vinos californianos ganaron por goleada, tanto en la categoría de blancos como en la categoría de tintos. Esto a Francia no le hizo mucha gracia. De hecho, los medios franceses intentaron ocultar esta noticia y muchos de los catadores pidieron por favor que se eliminase su candidatura. Algunos de los medios americanos se hicieron mucho eco y esto llegó prácticamente a todo el mundo. Desde entonces hubo un antes y un después en las catas. Sobre todo se dieron cuenta que catando a ciegas realmente tenemos la percepción menos sesgada y podemos opinar sobre lo que tenemos delante, y muchas regiones como California y Chile y Argentina empezaron a tener un reconocimiento internacional. Tanto impacto generó esto que se han hecho hasta películas. Hay una que se llama The Bottle Shock del 2008 que, aunque dramatiza mucho este acto, explica y narra muy bien lo que sucedió. Y es lo que vamos a hacer hoy, una cata a ciegas. Vamos a poner a prueba los sentidos y vamos a ver qué herramientas y sensaciones debemos fijarnos para poder tener un criterio y establecer una descripción de cada uno de los vinos. En la cata ciegas, primero de todo, vamos a hacer una evaluación objetiva, ya que no tenemos ningún tipo de información sobre los vinos que estamos catando. Además, estaremos entrenando y mejorando nuestro paladar. Si no tenemos información, toda la que recibimos es gracias a nuestra nariz y nuestra boca, por lo que tendremos que enfocarnos mucho. Y por último, desafiaremos nuestras propias percepciones. Veremos si un vino que a priori nos gusta por saber su precio, su elaborador o su zona, realmente pasa esta prueba cuando no tenemos ninguna de esta información. Voy a ser sincero, sí que tengo algo de información. Sé que los tres son vinos rosados y que cada uno tiene un nivel de crianza distinto. Con esta información vamos a hacer la cata y, observándolos, oliéndolos y probándolos, vamos a ver si somos capaces de ver cuál es el rosado más joven, al que tiene un poco de crianza, y el que es más evolucionado. Ya los tenemos servidos, hemos puesto una superficie blanca para poder captar mejor los colores que nos van a dar algunas pistas. Haremos la cata convencional, haremos las tres fases e intentaremos sacar información en cada una de ellas para luego poder obtener una conclusión final. Una vez el análisis ha terminado, ya podemos sacar una conclusión usando toda la información que hemos percibido a través de nuestros sentidos. A nivel visual, el color debería ser más vivo en el vino más joven y más pardo, más oscurecido conforme tiene más crianza y ha pasado más oxidación. De los tres, el que tiene el color más vivo yo diría que es el número 1. Tiene un color más marcado, sin apenas notas de oxidación, y podría ser indicativo de que no ha pasado por un proceso de crianza, aunque el color casi nunca es determinante. A nivel aromático, la fruta es muy fresca. Percibimos sobre todo fruta roja como frambuesa, fresas y cerezas,
y no soy capaz de percibir otros aromas debidos a la crianza. Por último, cuando lo hemos probado, hay que tener en cuenta dos cosas principales: el nivel de acidez y los aromas retronasales. La acidez por lo general suele ser más marcada y más viva en los vinos jóvenes, y a medida que pasa el tiempo va cayendo un poco. En cuanto a los aromas, cuando el vino entra en la boca, al estar tan caliente se desprenden muchísimos más aromas. De esta manera podemos reafirmar los que hemos percibido al principio e incluso encontrar nuevos. Con el vino número 1, en la vía retronasal no hemos percibido aromas nuevos, y además a nivel de estructura tiene un cuerpo más bien ligero. En este caso podríamos irnos a que el vino número 1 es el más joven. Por otro lado, el vino número 2 y el número 3 se asemejan bastante en cuanto a aromas, pero hay ciertas diferencias. El número 2, aunque conserva todavía un color muy subido, sí que es verdad que si lo ponemos sobre una superficie en blanco, hay ciertas tonalidades anaranjadas que nos pueden ser indicativo de cierta crianza. A nivel aromático encontramos la fruta muy marcada también, quizá algo más compotada, algo más procesada y no tan fresca como en el vino número 1. Eso sí, cuando lo probamos tiene cierta textura, tiene cierto cuerpo, probablemente de un trabajo de lías o de cierta crianza. Por último, en el vino número 2 es el que tiene un color más marcado y más oxidado. El rosa no es tan vivo, no es un rosa tan exagerado, sino que vamos más hacia los ocres. Esto es indicativo de una oxidación. Además, aromáticamente, aunque hay fruta, no está tan presente y aparecen aromas terciarios de especias y de frutos secos. Además, en la boca, aparte de que la acidez no es tan marcada como en las otras dos opciones, sí que tiene un cuerpo mucho más pesado, mucho más denso, mucho más estructurado. Esto lo aporta el proceso de crianza, y es posible que el número 2 sea el vino que tenga más crianza de los tres. Vamos a descubrirlo. Pues parece que en esta ocasión hemos acertado. Muchas veces, aunque hagamos todo el análisis estrictamente, recordamos el juicio de París, nos podemos equivocar. Es importante que hagamos catas a ciegas porque es la única manera de entrenar al 100% nuestros sentidos. Si conocemos el nombre del elaborador, la variedad o la zona, nuestro cerebro, aunque no queramos, ya tiene un montón de ideas preconcebidas que nos van a hacer que nuestra opinión no sea 100% real. Por ejemplo, si sabemos que una variedad tiende a dar aromas de manzana verde, indirectamente ya estaremos buscando esa manzana cuando lo olamos. En cambio, si no sabemos la variedad, veremos realmente si somos capaces de diferenciar esa nota aromática o no. Si te ha gustado el contenido, no olvides suscribirte y darle al like.